Bienvenidos a otro programa de Dosis de Investigación. Mi nombre es Luján Sena, periodista de Radio Sudamericana y Canal 5 Televisión. Es un gusto nuevamente poder compartir esta media hora con ustedes. Bueno, esta noche vamos a mostrarle lo que es la religión evangélica. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo lo profesan? Bueno, para ello pudimos acceder con nuestras cámaras a dos diferentes iglesias y pudimos obtener estas siguientes entrevistas que van a ver a partir de ahora. Evangélico, así nos titulan a nosotros, ¿sí? Los evangélicos, algunos nos dicen evangelios. Bueno, la religión evangélica en realidad, bueno, nosotros lo llamamos un modo de vida, no lo llamamos como una religión donde nos encontramos solamente, nos vamos y cumplimos un día a la iglesia y vamos y profesamos nuestra religión, sino que la vivimos todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es una relación con Dios lo que tenemos nosotros, y evangelio significa portador de buenas noticias. Nosotros portamos las buenas noticias de Jesús. ¿Y de dónde viene el evangelio? Sí, el evangelio, muchos dicen que por ahí no entienden o como que fue un desprendimiento de algo, de una religión. Muchas veces piensan de la Iglesia Católica, pero en realidad el evangelio siempre estuvo, nació cuando Jesús, Él vino a la tierra, Él nació, resucitó, y cuando resucita, Él le dijo a sus discípulos que era necesario que Él se vaya. ¿Por qué? Porque en su lugar iba a venir el Espíritu Santo. Desde ese momento, cuando Jesús sube al cielo, ¿sí?, desciende el Espíritu Santo, desciende sobre, dice, los 120. Había 120 personas que estaban buscando al Espíritu Santo, que era la promesa que Jesús le había dicho. Y en ese momento esas personas estaban, dice, y en ese momento desciende el Espíritu Santo. Y a partir de ahí comienza la iglesia cristiana, como nosotros le llamamos iglesia cristiana evangélica, portando a través de esos 120 y se extendieron por todo el mundo predicando el evangelio. En los 10 mandamientos está escrito, no tendrás imágenes de ninguno, ni de cosas que están en el cielo, ni de lo que están en la tierra. Solamente la adoración pertenece a Dios, y Él debe ser el adorado de cada corazón en realidad. No veneramos a las imágenes porque, bueno, desde el principio la Biblia lo establece, que no tenemos que adorar imágenes, que no nos hagamos imágenes. Desde los 10 mandamientos se establece eso, ¿no? Que no tenemos que hacernos imágenes y no tenemos que adorar a imágenes. Obviamente que sí, a veces se establece ese, ¿no?, de que, bueno, los cristianos, los evangélicos no la quieren a María y nada. La verdad que no es verdad. La verdad que es una historia hermosa la de María, es un ejemplo tremendo para todos nosotros. Pero fue un creyente más, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, como fueron todos hermanos nuestros, que le tocó vivir un tiempo muy especial, conocer a Jesucristo. Que también fueron tiempos difíciles para ellos, ¿no? Jesucristo era una persona que cuando vos la veías era una persona normal, era una persona común. Incluso hay partes de la Biblia donde dice que su mamá y sus hermanos le estaba hablando a sus discípulos, y dice que su mamá y sus hermanos lo vinieron a buscar. Van y le dicen, tu mamá y tus hermanos te buscan. Le dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Como desmitificando un poco la Biblia, el hombre se acostumbró a llamarlo religión, porque la religión es fácil. La religión es cumplir ciertas reglas, es decir, dame las reglas que tengo que cumplir para tu religión, y si puedo, pero realmente seguir a Jesucristo es cambiar la vida, es entregar toda tu vida. Es mucho más difícil que tener una religión. Seguir a Jesucristo, muchas veces el hombre quiere ocultar detrás de una religión seguir a Jesucristo, ¿no? Hablar de Dios me apasiona. Y yo soy muy tímida, pero si yo tengo que hablar de Dios, me transformo, y me parece que es lo más grande de quien puedo hablar, lo más maravilloso, que yo quiero que todos le conozcan a Él, que todos sepan quién es Él, que Él los ama, que no es algo que
sí, me apasiona, me apasiona. Por ahí yo le cuento a las personas que hoy en día nosotros predicamos y hablamos, a las personas de Dios le cuento lo que es tener una experiencia. Es algo que no es que a vos te convencen de algo, que te cuentan algo, que te inducen a algo, sino es algo que vos lo podés sentir, lo podés experimentar. Y yo experimenté el amor de Dios, que es algo, no sé, que justamente es algo que uno lo tiene que experimentar, no se puede entender con palabras, y a mí esa experiencia marcó mi vida, mi corazón, y yo dije, bueno, acá estaba, enhorabuena, lo que por tantos lugares había buscado, lo había encontrado, y era Jesús, esa parte que faltaba en mi vida, en mi corazón, que me marcó y me cambió. Para sorpresa es maravilloso ver cómo muchos jóvenes vienen solos, o sea, van llegando, hablamos la palabra de Dios, o sea, es nuestra fuente, es nuestra pasión, que cada joven y adolescente pueda tener un encuentro con Jesús de manera genuina, más que una religión, que pueda experimentarlo como una vida, como una relación. Y obviamente también somos súper modernos, o sea, trabajamos en las redes sociales, trabajamos todo a igual manera de lo que hoy vemos en la actualización, pero siempre con un anhelo ardiente de que cada joven o adolescente pueda encontrarse con Jesús y iniciar una relación con Él, una relación verdadera le llamamos, una relación personal. Llegué por medio de Dios, muchas veces usa el amor y muchas veces usa, ¿no es cierto?, las pruebas para acercarnos a Él. Bueno, en mi caso primeramente usó el amor y después mandó pruebas. Yo llegué a Dios después de pasar muchos problemas en mi familia, de parte de mis padres, separaciones, hasta que en un tiempo de mi vida, a los 21 años, se me venían todas las preguntas en mi vida, ¿no es cierto? ¿Para qué estoy? ¿Para qué? ¿A dónde iremos después? Y me fueron pasando diferentes cosas en este tiempo. Y una de las cosas que era un amigo que vivía conmigo en mi casa, porque nosotros tenemos una empresa y él trabajaba ahí, era del interior y vivía con nosotros. Y le pasó una situación donde tuvo un accidente y de las 5 personas él fue el que falleció a los 7 días. Pero antes de ese accidente nosotros le pudimos acompañar a ese amigo de mi papá que siempre nos invitaba a la iglesia, y lo único que me quedó en la iglesia cuando fui, más allá de todo, ¿no es cierto?, de la música y todo, me quedó una palabra, que Dios a todos nos da una oportunidad para conocerle. Y es como que cuando le pasó eso a mi amigo, realmente yo entendí, Dios le dio la oportunidad a él, porque hace un mes estuvimos en la iglesia, escuchamos eso y ahora tuvo un accidente. Y desde ahí es como que entendí que todos tenemos un tiempo de partida, y que Dios nos da una oportunidad para conocerla a Él. Si bien usamos la palabra religión, ¿no es cierto?, para definir una conducta o un sector de una sociedad, el Evangelio no es religión, el Evangelio es relación con Dios y con lo demás. Es una relación vertical y horizontal. Eso es el Evangelio. Así como Jesús vino a la tierra, se humanó, se crió, era carpintero en la carpintería de José y después andaba haciendo bien, dice, a la gente. Jesús charlaba con aquellos que le seguían, con aquellos devotos de la religión judía, pero también con otra gente que no era de los judíos. Entonces el Evangelio, por eso le dije, es una relación vertical con Dios y social. No puede separarse esas dos partes. Nos bautizamos también a una edad que tenemos una cierta madurez también. Nosotros nos bautizamos a partir de los 12 años. ¿Por qué? Para que la persona sepa realmente lo que está haciendo, ¿sí? El bautismo, dice la palabra de Dios, lo primero dice que lo primero que Jesús nos enseña es que
Tenemos que recibirlo a Él en nuestro corazón, es lo primero. Arrepentirnos de nuestros pecados y dejar atrás la vida vieja de pecado o de práctica de pecado, ¿sí? Porque está bien, todos somos pecadores y hasta el día de hoy no, pero no es lo mismo ser una persona que comete un pecado ocasionalmente que uno que practica el pecado. Bueno, Jesús nos dice primero, arrepiéntanse de sus pecados primero y segundo, bautícense. Entonces, como lo hizo Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista le bautizó a Jesús, y el bautismo nosotros lo hacemos a partir de una edad madura, la persona sabe lo que está haciendo, a nadie se le obliga. ¿Por qué? Porque es una decisión personal. ¿Y qué es el bautismo? Representa que yo dejo debajo del agua, representa, es un símbolo, dejo debajo del agua la vida sin Jesús. Vine a Jesús a mis 18 años. A mis 18 años fue cuando decidí entregarme de verdad. O sea, más allá de que conocía en parte, dije a los 18 años me entrego, porque pasé también por algunos vicios, pasé por depresión, pasé por algunas situaciones, hasta pensamientos de suicidio, y toda una adolescencia en la calle, con muchas cosas, y haber llegado aquí fue como encontrar la vida, o sea, y eso fue después en año a año. Hoy ya han pasado 9 años de esa entrega, y fue como wow, conocer a Jesús, conocer la vida que Él nos da, conocer todo lo que Él quiere hacer en nosotros. Yo era un pibe que hacía de todo, o sea, vivía haciendo de todo, pero sin propósito. Y conocer a Jesús fue conocer el propósito que Él tiene para mi vida, y eso me dio pasión, me dio destino, me dio meta, me dio propósito, y es eso lo que contagiamos a todos los jóvenes y adolescentes que van llegando. Ahora como que entendí, dice, ¿de qué te sirve camionetas, vehículos, no sé, empresas? Y en cualquier momento nos podemos ir. Y sí es así, que máximo acá 90, 100 años podemos vivir. El abuelo de mi esposa tiene 101 años ahora y está esperando los 105. Pero más allá de eso, uno no llega. Pero realmente conocerla a Dios, eso es el plan, el propósito para el cual vinimos a la tierra. Que podamos tener una vida eterna, porque eso habla, profundizando más por ahí en la palabra después, habla de eso, de que estamos acá un corto tiempo en la tierra, pero realmente donde vamos a vivir una vida eterna es con Dios, si uno lo acepta en su corazón. Llegué un 3 de abril del 2015, llegué oficialmente como para congregarme, como regalo de cumpleaños para mi novia. Regalo de cumpleaños, explícanos eso. Y bueno, recuerdo que ese día era su cumpleaños, un 3 de abril, y yo no había estado en el almuerzo, que llegó a la tarde. Bueno, amor, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A las costas, al cine? Hoy le metemos con todo, salir. No, me dijo, vamos a la iglesia. Nada, ¿qué a la iglesia? ¿Qué vamos a hacer a la iglesia un domingo a la tarde? O sea, yo estaba... Con otro pensamiento. Con otro pensamiento en ese momento. No, pará, no, ¿qué a la iglesia? No vamos a la iglesia. Y vamos a la iglesia y vamos a la iglesia. Y bueno, yo estaba en falta. Digamos que tuve que venir. Yo ya conocía a esta familia, habría venido una a asistir, digamos. Y bueno, ahí empezó mi camino en el Señor, con situaciones complicadas por superar de mi vieja vida, situaciones, adicciones también, y bueno, y ahí empezamos a caminar. Hablabas de vieja vida, contanos un poquito de esa vieja vida. Y bueno, y todo lo que ahora te quieren hacer creer que es lo mejor, qué sé yo, el salir, el pasar los límites, el constantemente llegar a los límites, qué sé yo, en mi caso, de lo que yo pienso, el tema de emborracharse, el tema de salir de joda, de salir al extremo en esa situación, a eso yo lo llamo vieja vida, por así decirlo, ¿no? Porque encontré algo mejor, porque ahora te venden como que eso es la solución y vos podés hacer lo que querés, y nosotros somos un grupo de jóvenes que nos divertimos sin bebida, pasamos lindo tiempo sin bebida, un grupo de jóvenes que se ríe, que sanamente, que una amistad sana. Creemos que en algún momento Jesucristo va a volver, va a ser la segunda venida, pero la Biblia dice que el tiempo y la hora nadie lo sabe, ¿no? Que tenemos que mirar por ahí, saber leer la señal de los tiempos, ¿no? Saber leer cómo está la situación. La palabra dice que a los religiosos Jesucristo, si hay alguien a quien despreciaba él,
No era a los pecadores los llamaba al arrepentimiento, a las prostitutas, a los ladrones se los llamaba. Si hay alguien a quien a él despreciaba y lo llamaba nido de víbora, eran los religiosos, a los que querían justamente lucrar con la fe, querían lucrar o querían poner carga en las demás personas, ¿no? Entonces, ¿cuál era tu pregunta? ¿Me fue la pregunta? ¿Cuál era? Si creen en el fin del mundo. Ah, sí, exactamente, bueno. Y él, hay mucha gente que te va a decir, va a ver, mira, se viene mañana, se viene pasado, hay gente que quiere rogar saber la verdad, pero en realidad Jesucristo lo dijo que nadie sabe cuándo va a ser el fin del mundo. Siempre tenemos que estar preparados para cuando Él venga, para cuando Él aparezca. Que Cristo es la salvación. Eso es lo esencial, Cristo es la salvación. Para mí fue la salvación y el aferrarme a Él, aferrarme a Cristo y creer en Él, de que Él podía solucionar todo lo que había, todos los problemas que había en mi vida, en mi familia. ¿Cuál fue la reacción de tu esposo al llegar a la iglesia? Ese primer día que él pisó la iglesia, ya que él decía que no podía pertenecer porque era pecador. Y bueno, porque ya se vio, como se dice, en el fondo del abismo, no tenía paz, no era feliz. Y llegó un momento que ya no tenía trabajo, ya su familia ya se hizo de lado de él. Y entonces, ¿qué más? ¿A dónde va a recurrir? Ni el ocultismo le ayudó, ni la magia roja, ni el umbanda, nada no le ayudó. Y él, asistiendo a una sesión de umbanda, se dio cuenta de que el poder que tienen ellos es limitado al lado del poder de Dios. El poder de Dios no tiene límites. Y eso le hizo reflexionar a él y empezó a dejar todo. Nosotros, bueno, tenemos como las iglesias, en cualquier tipo de iglesia, tenemos las ofrendas, que bueno, en la Biblia lo dice, tenemos en la palabra de Dios, dice que debemos traer las ofrendas y los diezmos también, dice al alfolí. El alfolí representa, diríamos, el lugar donde se va a recepcionar, diríamos, las ofrendas. Nosotros no obligamos a nadie a que ofrende, a que diezme, enseñamos lo que la palabra de Dios dice, que es bueno dar y ofrendar, y dice que si nosotros lo hacemos, Él en su palabra nos enseña que Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar una bendición hasta que sobre y abunde. O sea, hay una promesa para el que da, recibe. O sea, entonces nosotros le enseñamos a las personas que aquel que va a dar va a recibir más de Dios. Y bueno, y tenemos la verdad muchísimos testimonios, y somos testimonios vivos de que cada vez que le damos a Dios, Dios nos retribuye mucho más a nosotros, y por eso no es obligación, pero es un principio bíblico y lo enseñamos porque es nuestro deber enseñar lo que dice la Biblia, y la gente que lo hace es bendecida por Dios. Personas con depresión, con ganas de morirse, que ya no tenían, y de todas las formas que vos le hablabas, era no, y ver en sus caras, ¿no es cierto?, la tristeza que vos decís, no va a poder salir. Pero pasado el tiempo, ver que sí, y son otras personas. Entonces eso sí, o muchas personas que también a veces vienen con demonios, ¿no es cierto?, que le cuesta salir de toda una vida, a veces de violaciones, vidas que fueron muy ultrajadas y que sus mismos padres le entregaron a los demonios. Entonces esas personas tienen muchas ganas de suicidarse, de matarse, no se aman a sí mismos para nada. No le encuentran valor ni sentido a la vida. Y cuando se encuentran con Cristo, vos empezás a ver el cambio y decís, no, vos querés que todos sepan eso, que cuántas personas quieren suicidarse, matarse, y que se encuentren con Jesús para que se produzca ese cambio. Es otra cosa que tenemos que entender, ¿no? El tema del diablo. La palabra diablo y la palabra Satanás, una es en griego y la otra es en hebreo. Y las dos significan el que te hace la contra, el que te pone palos en la rueda, el que está para engañar. Y nosotros, una de las estrategias que usó el diablo mismo fue hacernos creer
que el diablo es ese que tiene cuernos, que es feo, que tiene cola y que está para asustarte. En realidad lo que el diablo vino a hacer es a engañar. Dice la palabra que el diablo muchas veces se presenta como un ángel de luz, como alguien lindo, como alguien... El diablo es alguien que te quiere sacar del foco, te quiere sacar del camino de Dios. Se va a presentar como sea. Pero te puedo asegurar que lo último que el diablo quiere es asustarte. Porque si vos estás asustado, ¿a dónde vas a correr? A Dios, ¿no? El diablo lo que quiere es distraerte. Que no sigas el camino verdadero para tu vida, el propósito de tu vida. Entonces no lo mires al diablo como alguien que te va a asustar o como el que tiene cuernos. Nosotros no creemos en eso. Creemos que el diablo es esa persona astuta que te quiere distraer, que quiere sacar lo mejor de tu vida, usarlo para su provecho y que vos pierdas el propósito de tu vida. Ese es el diablo. Hicimos capacitaciones, pero en la Biblia dice que Dios nos da autoridad de echar fuera demonios. Dios. Entonces la autoridad en el nombre de Jesús, nosotros tenemos esa autoridad de hacerlo. Entonces no hace falta gritar ni nada, sino que en el nombre poderoso de Jesús el demonio tiene que salir afuera porque Él es superior. No hay demonio que le pueda resistir a Dios. ¿Y estas personas que vienen acompañadas por algún hijo de esta iglesia o son, digamos, personas que vienen concurrentemente, diariamente y se manifiestan? Muchas veces le traen para que sean liberados. Y muchas veces personas que está concurriendo, de pronto empieza el poder de Dios a manifestarse y la persona empieza a hacer, ¿no es cierto?, cosas. ¿Y quiénes son los que oran en ese momento? ¿Tu esposo y vos, que son, digamos, la cabeza de la iglesia, o en sí el grupo? Tenemos grupos ya de liberación, grupos de intercesión que están orando continuamente, que si sucede esas cosas, entonces ya interviene ese grupo. Y a veces tienen que llevarle en la oficina porque hay muchos chicos, muchas personas que no es medio un espectáculo que a muchos le da miedo. Y hay personas que creen que le puede pasar, ¿Recordás el primer caso que te tocó a vos de pastora, ¿no? Interceder en una posesión. Sí, me acuerdo. Me fui con mi esposo a Sarara como 20 años y sí, un chico que hizo pacto, el 7º pacto y que tenía que matarle a su hija y a una sobrina y tenía familiares que eran cristianos evangélicos, que estaban orando por él porque sabían en todo lo que él estaba andando. Y nos llamaron a nosotros porque estaba mal y levitaba, ¿no? Se levantaba y se cortaba las costillas, se golpeaba tanto que se lastimaba todo. Y nos llamaron, nosotros estábamos en una reunión, ese es lo que me acuerdo, claro, allá hace mucho. Y bueno, nos fuimos con mi esposo, la verdad que se levantaba así, tenía todo. ¿Ese momento para vos te causó temor ver tal imagen, ¿no?, de una persona levitar? Yo estaba con mi esposo y esa vez nos acompañó mi suegra también, y como yo conocía a Jesús y el poder que Él nos da, la autoridad que nos da, no nuestra, no pertenece, que en el nombre de Jesús, y estaba con mi esposo, entonces como Jesús decía que vayamos de 2 en 2, y yo entendí eso, la importancia, porque quizás si estaba sola me iba a dar, no sé, viste, no me parece, pero tan seguro, tan tranquilo, Él hacía, sin gritar, sin nada, ¿no? De repente decir que uno es evangélico, uno tiene miradas que lo juzgan desde su familia, desde sus amigos. Yo me acuerdo en mi trabajo a mí me hacían chistes, que la pastora, que acá y cosas así, me hacían chistes con eso. Y uno tiene que jugarse contra un mundo que va en contra de ciertas cosas. Pero yo pienso que eso que hice de jugarme, de que en ese momento a mí no me importó nada, fue la mejor decisión que tomé en mi vida, porque hoy puedo vivir una vida plena, con Dios en mi vida y en mi corazón. La vida que llevaba mi esposo era muy fea, muy fea. Era un hombre de la noche. Y él salía con prostitutas, todas esas cosas.
Y aparte de eso, que practicaba el umbanda, todas esas cosas feas, y ahí en el barrio lo tenían como un brujo, ¿viste? A mí eso me causaba mucha vergüenza. Pero Dios me sacó de todo eso. Bueno, y Dios, yo digo, Dios me devolvió la vida a mí y a mi familia, porque ahora mis hijos, todos unidos, en ellos había como un rencor dentro de ellos, en contra del Padre, y no, Cristo llevó todo eso de su vida. Ahora ellos es como que le volvieron a querer al Padre, y están todos juntos. Volvieron a hacer una familia. Una familia bien. Y Dios, yo creo que usa esta pandemia para Dios. No hay nada muy difícil, nada muy grande. Sí, lo que Dios está mirando, que transformemos nuestro corazón. Es fácil pedirle a Dios que termine la pandemia. Dios lo que quiere de nosotros es que transformemos nuestro corazón. A través de los tiempos difíciles, Dios no es alguien que nosotros tenemos para que nos ayude a cambiar la pandemia. Dios es alguien que tiene que venir a transformar nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón se transforme, todas las cosas cambian. Cambia la pandemia, cambia cualquier cosa. Yo, más que fuese un castigo esto, yo creo que es el amor de Dios hablando a la humanidad. Vuelvan a mí, yo los quiero, yo los necesito, yo quiero que vuelvan al Padre. La humanidad está huérfana de amor. Entonces Dios nos está llamando que volvamos a Él, que Él es realidad. No es una religión de hacer esto, no haga esto, no haga esto. Es una vida, una relación con Él. Y cuando vos lo sentís en tu corazón, vos podés tener pruebas, luchas, circunstancias, tantas cosas, pero la paz que Dios da no te da nadie. Y entonces eso es lo que yo quisiera que todos experimenten. Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta, es todo lo que me gritaba. De boca a boca me dio la respiración, con lágrimas brotando de su corazón. Su rostro reflejaba desesperación, no era fácil verme en mi condición. Y me decía cada vez que me veía en la calle andando: hijo mío, ¿qué pasa? Despierta, la droga te está matando. Hasta que un día tomé la decisión de empezar a caminar, pero como todo el mundo no quería continuar, y no era suficiente los consejos de mi padre terrenal. Pero ya había llegado demasiado lejos para regresar, y en medio del vacío se hizo escuchar la voz que dijo: oye lo que dice tu Padre Celestial. Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo, los que se alejaron cuando vieron tu caso, mirándote por encima del hombro porque no eran como tú. Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban, pero de espaldas se reían y te difamaban, diciendo que nada valías porque no cuidabas tu salud. Yo te mostré quiénes son los traicioneros que hasta intentaron robar tu mujer, y a los que contigo ganaron dinero y al verte caído prefirieron correr. También te di una familia sincera que siempre está contigo en cualquier condición, y un padre que te ama y al verte morir te dio respiración. Pero yo estuve dándote vida, estuve dándote vida. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, pero no nos podemos despedir sin antes agradecer, por supuesto, al pastor Fausto Aguirre y a su esposa Betis Vallejos de la iglesia Elim, y a los hermanos Magalí y Cristian Telechea de la iglesia Jesús Vive. Espero que les haya gustado este programa. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Lose you.